Y voy a compartir con ustedes acerca del libro de Colosenses, el capítulo 1. Vengo varias veces ya, cada vez que me ha tocado predicar en estas últimas veces, sigo en Colosenses. Y usted va a decir, ¿otra vez? Sí, otra vez, porque vamos a tocar algo más de este hermoso capítulo. Y mire, mientras adorábamos ahora al Señor y decíamos, cuán grande es nuestro Dios, cuán grande es Él. Y yo estoy muy agradecida al Señor porque mientras estaba allí, Claudita me vino a comentar, habíamos estado orando por su hermanita, Ivette, y ella fue a agradecer a todo el ministerio de intercesión que estuvimos orando por ella, y ella está aquí, la dieron de alta. Me dijeron que estaba por ahí sentadita en alguna parte. Ahí está. Que el Señor te bendiga, Ivette. Estuvimos orando por ti. Creemos que el Señor tiene una oportunidad. Queremos que tú puedas ver el amor del Señor, de una iglesia a lo mejor que no te conoce, personas que no te conocían, pero estábamos orando por ti, creyendo que Dios te podía sacar de donde estabas, y el Señor te va a dar esta oportunidad para que conozcas su amor. Así que estamos muy agradecidos por la obra del Señor en tu vida, y todos nosotros aplaudimos, nos gozamos por verte aquí. Que el Señor te bendiga. Eso es lo que hace nuestro buen Dios. Por eso quiero hablar de esto, porque a veces nosotros en el ministerio de intercesión oramos por personas que a veces no conocemos. Pero cuando usted tiene un corazón intercesor, se pone en el lugar del otro, ora con fervor y vemos las respuestas del Señor. Así que estamos muy, muy contentos por esto, ¿sí? Bueno, vamos a compartir la palabra del Señor en Colosenses capítulo 1, del verso 13 en adelante. Dice de la siguiente manera: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, quien ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. Puede tomar su asiento. Y esta lectura a mí me ha atrapado el corazón, porque cada vez que la leo, la vuelvo a leer, saco más riqueza de este hermoso pasaje. La verdad es que a mí me gusta el libro de Filipenses, pero cuando he leído, me he quedado pegada aquí en Colosenses ahora y en este primer capítulo, y siento que no avanzo mucho, pero de hecho le decía a Sergio, ay, estoy en Colosenses y hoy día voy a volver a seguir hablando de Colosenses y parece que no voy a terminar hoy día. Y usted me va a tener paciencia, ¿ya? Porque usted va a saber que la próxima vez que me toque predicar voy a hablar de Colosenses de nuevo, ¿ya? Pero mire, es que tiene una riqueza preciosa este libro, porque hoy día yo quiero compartir con ustedes esta disposición que debemos tener de ser agradecidos con el Señor, pero con gozo. Agradecidos, y hoy día voy a hablar un poquitito acerca de ser agradecidos por la herencia. Y cuando hablo de ser agradecidos con gozo, es porque algunas veces podemos ser agradecidos, pero con cierta resignación. Ya, a veces somos agradecidos porque decimos, sí, bueno, gracias al Señor tengo este trabajo. Y usted a lo mejor no le gustaría ir a ese trabajo. A lo mejor al jefe ya no le gusta mucho y usted dice, no, pero gracias al Señor tengo trabajo. Y dice ese agradecimiento
solamente como una resignación, porque en realidad usted sabe que hay otras personas que no tienen trabajo, ¿cierto? O usted dice, no, gracias al Señor tengo mi autito, sí, chiquitito, pero sin duda que le gustaría tener algo mejor. Entonces, cuando hablamos de esta acción de gracias con gozo, es de verdad sentir que lo que el Señor ha hecho por nosotros tiene una dimensión tan grande que eso debería producir en nosotros gozo, y no por aquellas cosas temporales que tenemos. Porque a veces podemos sentir gozo por cuando estamos bien. Usted siente un súper gozo cuando el jefe le dice que en diciembre va a tener un bono, o que le van a dar una cajita de Navidad con mercadería, ¿cierto? Le viene el súper gozo. O si el jefe le dice, vamos a hacer sándwich, ¿cierto? De algunos días, no sé si entienden los hermanos de fuera del sándwich, de a veces tomarse más días. Y usted puede sentir gozo, pero esos gozos son temporales, porque justamente está basado en lo temporal, porque después de que le dieron ese aguinaldo o ese bono, se le acabó al tiro, lo gastó y ya se le acabó el gozo, ¿cierto? Entonces a veces nuestros gozos son momentáneos, son circunstanciales por la circunstancia que se da. Y a veces también es difícil ser agradecido con gozo cuando estamos en medio de dificultades, cuando estamos en medio de problemas, en medio de enfermedades. También es difícil tener gratitud en el corazón con gozo. Pero ¿sabe qué? Y esto es lo que quiero hoy tratar de explicarle. Y antes de estar aquí, yo le decía, Señor, ayúdame a poderle transmitir de la mejor manera esta palabra a mis hermanos, y que oraba y le decía, Señor, y que usted pueda ayudarles a que ellos puedan tener esta luz, esta revelación de su palabra en este entendimiento. Porque nuestra gratitud, que está basada en el gozo, no depende de las cosas circunstanciales, no depende de las cosas que vivimos, sino del entendimiento de la obra de Cristo en nosotros. Y nosotros a veces decimos, sí, entiendo que Cristo murió por mí en la cruz, pero cuando nosotros profundizamos en lo que implica la obra de Cristo, es mucho más que decir que Él murió en la cruz por nosotros. Ese, por supuesto, es una parte, pero hoy quiero tratar de compartir con ustedes cómo el apóstol invita a los hermanos colosenses a que puedan tener gozo, dando gracias al Señor por lo que Él ha hecho. Y voy a solamente fijarme en esta ocasión en el verso 12, que dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y fíjense que en la iglesia, ahí en la iglesia de Colosas, había algo muy importante, que era una filosofía griega. Había también, ellos estaban siendo influenciados por los judaizantes, que de alguna manera era un poco la religiosidad que ellos debían llevar. Y Pablo les habla, les dice, no permitan que los atrapen las filosofías huecas, dice, y disparates elocuentes, que son pensamientos humanos, que son de este mundo, dice, y que no son de Cristo. Entonces Pablo les advierte desde ya, dice, oigan, tengan cuidado para que no sean atrapados con estas ideas, sino con lo de Cristo. Y mire, en estos versículos, cuando uno se concentra en ellos, se ve dos fases de una parte de oración que está haciendo Pablo. En la primera parte de la oración, él dice, siempre orando por vosotros, damos gracias. Mire, Pablo está ahí pensando en todas las buenas cualidades que tienen los hermanos, y yo ya he compartido en un sermón de esto, que ellos mostraban fe en Cristo. Porque usted puede tener fe en cualquier otra cosa, puede tener fe en un médico, puede tener fe en el tratamiento, puede tener fe en su trabajo, pero aquí los hermanos, dice, tienen fe en Cristo Jesús. Habla que ellos tenían amor por los santos. También dice que la palabra que ellos habían oído había producido en ellos fruto, y que crecía este fruto constantemente en ellos. Y además menciona que todo esto que ellos estaban mostrando era solamente por esta gracia que habían sido alcanzados. Y yo compartí, bueno, a veces en la página parece que están a veces los sermones para que usted los escuche, toda esta secuencia que he hecho, porque cuando hablé también este tema de la gracia, qué importante saber que la gracia es un favor inmerecido del Señor.
Y yo ponía de ejemplo en esa ocasión, y no me quiero desviar mucho del tema, pero me apasiona tanto el concepto de la gracia, porque yo le decía a mi esposo, qué tremendo es saber que una cosa es la misericordia del Señor y lo otro es la gracia. Sí, la gracia es algo que nosotros de verdad no merecíamos nada. La misericordia es algo que sí es un perdón del Señor, ¿cierto? Y esa vez yo puse este ejemplo de que si usted va, ¿cierto?, en un auto y se pasa la luz roja y además choca al de adelante, la misericordia del carabinero es que no le pase el parte. ¿Sí? Solamente ahí podemos dejarlo ya, misericordia. Carabinero, y usted le, por favor, no lo vi, cambió justo, no sé. Y usted llora un poquitito ya, y puede que el carabinero, si está bien, le va a decir ya, no le voy a pasar el parte primera vez, no sé. Pero la gracia tiene que ver con que, aparte de ese perdón, que no le pasen el parte, yo ese día lo explicaba y decía, es que el carabinero le haga un cheque y le diga, ¿cuánto cree usted que le va a salir el arreglo de esto? ¿Cuánto? 500.000. Yo le hago el cheque. Y que el carabinero le haga un cheque por 500.000 pesos y se lo pase. Eso es gracia y eso es lo que hemos recibido. No solo el perdón de nuestros pecados, sino que la gracia es recibir más de lo que no merecíamos. Entonces, aquí incluso Pablo le menciona que Epafras es un colaborador, porque se piensa que posiblemente él fue una de las personas que fundó allí la iglesia. Y Epafras, siendo un colaborador, ha sido testigo del amor en el Espíritu Santo. Y aun cuando tienen todas estas características que son súper buenas, y usted también podría decir, sí, yo tengo fe, yo tengo amor, yo tengo fruto, ¿sí? La gracia del Señor me ha alcanzado y yo lo entiendo. Aún así, con todas estas características, Pablo en el verso 9 dice, pero no cesamos de orar por vosotros para que tengan conocimiento, para que sean llenos, dice, llenos, imagínense, del conocimiento de su voluntad. Este conocimiento tenía que ver con un conocimiento completo, exacto, capaz de discernir y reconocer la voluntad de Dios. Además dice que sean llenos en todo conocimiento de su voluntad, dice, en toda sabiduría y inteligencia espiritual. Y ahí también, le digo, también mencioné un sermón donde yo le expliqué todo lo que era el conocimiento, todo lo que significaba la sabiduría y todo lo que significaba la inteligencia espiritual, que nos hace discernir la voluntad de Dios. Y todo esto tiene un fin, un propósito, porque no se trata de que usted conozca a Dios solo porque usted pueda nombrar los atributos de Dios, decir, no, Dios es bueno, Dios es santo, Dios es justo. No solo con un conocimiento a nivel cognitivo, que usted lo sepa, sino que dice el versículo, ¿con qué finalidad? Para que andéis como es digno del Señor. Eso lo dice el verso 10, agradándole en todo. Porque en la medida que nosotros comenzamos a conocer a Dios, entonces usted empieza a vivir una vida que le agrada a Dios, ¿sí? Entendiendo qué es lo que a usted le edifica, lo que no le edifica, usted comienza a entender aquellas cosas que lo separan o lo alejan de Dios, y no como simples prohibiciones, no como decir, oh, bueno, al Señor no le gusta esto y ya no lo voy a hacer, no, sino que con amor diciendo, oh, si el Señor a lo mejor pide humildad, ¿qué debería usted hacer? ¿Sí? Ser humilde, ¿o no? Si el Señor quiere que nosotros seamos personas generosas, ¿qué deberíamos ser? Generosos, compartir, ¿verdad? Entonces, pero no por un asunto de una regla, sino que decir, Señor, te conozco tanto que, no sé si a usted le ha pasado que a veces usted conoce a la persona. Mire, yo le voy a contar una anécdota. Amor, ¿puedo? Cuando recién nos casamos, ¿sí? No lo voy a exponer, amor mío. Mire, cuando recién nos casamos, a mí me gustan las cosas calentitas, un té calentito, una sopa calentita, pero yo desconocía esa parte de mi esposo, nunca a lo mejor lo habíamos conversado en nuestro noviazgo, no sé. Entonces cuando nos casamos yo preparé una rica cazuela, ¿ya? Entonces cuando yo le sirvo el plato calentito a él, mi plato calentito, nos sentamos a la mesa, oramos, y él la fue a probar, y él se quemó y me dice, oh, y esto lo trajiste de Vulcania, me dijo. Y yo le dije,
No, le dije, lo que pasa es que a mí me gusta la sopa calentita. Y él me dice, no me gustan las cosas calientes, a mí me gustan las cosas tibiecitas. Y yo dije, wow. Entonces ahora, después de años de casado, ¿qué cree usted que hago con la sopa? Le sirvo primero a él, arreglo la mesa, el juguito, todas las cosas, mientras su sopa se está enfriando, y luego me sirvo yo, ¿cierto? Ya mi hijito está listo y nos sentamos a la mesa. Mi sopa calentita y la de él como a él le gusta. Porque en la medida que nosotros comenzamos a conocer a alguien, y si usted ama a ese alguien, ¿usted qué hace? Cosas que agradan al corazón de ese alguien. ¿Sí? Y esto nos pasa lo mismo con el Señor. En la medida que usted empieza a conocer la voluntad de Dios, a conocer qué cosas agradan y no agradan al Señor, a usted no le va a costar, mi querido hermano, hacer aquellas cosas que agradan al Señor por amor. Y allí es donde nosotros comenzamos a andar, como dice aquí el versículo, como es digno del Señor, dice, agradándole en todo. Y además, llevando fruto en toda buena obra. Y mire, ¿qué produce esto? Que uno vuelve a crecer en el conocimiento. Es decir, usted conoce al Señor y crece en su conocimiento de seguir conociéndolo a Él. Porque Él nunca es inagotable, nuestro Dios. La vida no nos va a alcanzar para conocerlo completamente a Él. Aunque usted se lea toda la Biblia, y usted este año dijo, mi meta este año es leerme la Biblia, la está leyendo, maravilloso. El próximo año la vuelve a leer y vuelve a encontrar nuevas riquezas en la palabra del Señor. Nuestro Dios es inagotable. Así que Pablo entiende también que todo esto, de este diario vivir, del poder agradar al Señor en todo, implica también que seamos dotados de alguna manera, porque mire, no se trata de nuestros esfuerzos. Cuando nosotros hacemos las cosas en nuestras propias fuerzas, es cuando nos cansamos, cuando a veces nos frustramos, cuando a veces decimos, ¡ay! Es como que avanzo y no avanzo. ¿Sí? Y es cuando nosotros hacemos las cosas por con nuestra fortaleza, con nuestro entendimiento. Pero aquí también, en este mismo pasaje, cuando el Señor Pablo está hablando de esta oración que está haciendo por los colosenses, le dice que ellos puedan ser fortalecidos con todo poder. Eso también fue otra predicación. Que estoy hablando de todas las predicaciones anteriores. Pero mire, lo que estoy tratando de hacer es hacer un resumen para que usted ahora pueda seguirme para dónde voy, porque si empiezo desde aquí y usted no ha escuchado lo anterior, le va a ser un poquito más difícil. Ese es mi objetivo, ¿ya? Los que han escuchado los otros sermones dicen, sí se van a estar acordando, porque no siempre recordamos todas las cosas, ¿sí? Las olvidamos muy fácilmente. Por eso esto, como dijo el apóstol Germán, que nosotros como maestros también, la repetición nos ayuda, ¿cierto?, para el entendimiento. Bien, entonces aquí Pablo dice que sean fortalecidos con todo poder, y este poder habla como de dinamita. Ya que en usted va a estar esta dinamita para que usted pueda entonces tener esta fortaleza, para que usted tenga paciencia, y esta paciencia tiene que ver con este aguante alegre, que está usted así, viene el problema y usted resiste alegremente. Y también habla de la longanimidad, que tiene que ver con esta paciencia que usted tiene que tener a pesar de que la otra persona es difícil. Lo voy a dejar así porque es como soportar al que como que lo molesta a usted, ¿ya? De eso se habla un poquitito, y que usted no se altere, porque esa es la idea de la longanimidad, no que diga, no, sino que esa persona, usted respira, ¿ya? Y usted está tranquilo, no le causa nada en sí, sin dejar de amargarse, ¿ya? Sin que usted se irrite. Esa es la idea de la longanimidad, que usted pueda aguantar a pesar de una provocación, ¿sí? Y ahí entonces comienza de este gozo y dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y yo lo voy a dejar hasta ahí porque quiero referirme a esto de ser aptos. Mire, la gratitud que debe estar en nuestro corazón tiene que ver justamente con ver los aspectos de la salvación, y uno de ellos es justamente esta parte que dice nos hizo aptos,
Esta palabra en el original dice relación con capacitar, con calificar, con ser competente. Es decir, Cristo, por medio de su obra en la cruz, nos hace competentes, nos da la facultad para participar de esta herencia. No por nuestros méritos, no porque usted haga algo, usted es apto. No porque usted ore mucho o lea mucho la Escritura, no, es por la obra de Cristo en la cruz, ¿sí? Y mire, cuando se habla de herencia en el Antiguo Testamento se refería exclusivamente a la tierra de Canaán. ¿Ya? En Números 34:2, Dios le dice: manda a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, esto es, la tierra que os ha de caer en herencia, la tierra de Canaán según sus límites. Y ahí empieza a hablar de todos los límites que iba a tener la tierra y cómo cada una de las tribus, de acuerdo a su número, algunas tribus eran más grandes, otras más pequeñitas, de acuerdo a su número se le iba a dar un lugar en el que iba a habitar. Entonces la tierra era la heredad que el Señor les iba a dar para que ellos se establecieran. Cada tribu iba a tener un lugar, menos la tribu de Leví. La tribu de Leví no iba a tener un lugar físico donde estar, porque el Señor había determinado que esta tribu iba a servir en el tabernáculo, iba a ministrar las cosas sagradas. Por lo tanto, Dios mismo se iba a constituir como su porción, como su heredad, ¿ya? Pero incluso había muchas instrucciones respecto a lo que era la herencia. Y esto es muy importante leerlo en el Antiguo Testamento, porque cuando uno mira los derechos de herencia, la tierra era una tierra buena, agradable. Se habla de que era una tierra que fluía leche, miel, era muy fértil, fructífera. Y en este sentido, entonces, las leyes que correspondían a la herencia implicaba de que el hijo mayor o el primogénito se le daba una doble porción y la demás tierra se repartía entre los hermanos. Si no había hijos, se repartía entre los hermanos del que iba a fallecer. Y si no habían hermanos, se hablaba de este pariente cercano. ¿Se acuerdan que el pastor está hablando de Ruth? Y Ruth, o sea, en este caso Noemí, era quien no tenía descendientes, ¿cierto? Y Booz es el pariente cercano que puede rescatar a Ruth y también la tierra, ¿ya? Entonces, allí se ven estas reglas que tienen que ver con la herencia. Sin embargo, cuando uno habla en esto sería como lo tangible, ¿ya? La tierra. Pero cuando uno habla en términos más bien espirituales respecto a esta herencia, estaba ligada con el pacto que Dios había hecho con Abraham. Cuando Abraham es llamado por el Señor, le dice: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Voy a hacer de ti una nación grande. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y le dice: y te daré descendencia, una descendencia numerosa. Y también ahí le dice que le va a dar una tierra para heredar. Entonces esta tierra no solo era algo tangible, por así decirlo, sino que correspondía a esta alianza o a este pacto que Dios había hecho con Abraham. Por eso fue tan impactante para ellos cuando son desterrados, se van de exilio, porque están dejando aquella tierra que el Señor les había dado. Incluso si alguna persona, por ejemplo, tenía problemas y vendía su tierra, vendía su propiedad, su tierra, la ley decía que cuando se cumplían los 50 años se celebraba una fiesta que era el jubileo y las tierras se tenían que devolver a las personas que la habían vendido, ¿ya? Entonces todo esto tenía que ver con esta herencia, ¿ya? Para que me pueda seguir. Sin embargo, cuando entramos al Nuevo Testamento, mire, se nos habla ahora de que Jesucristo viene a ser entonces el heredero. Mire lo que dice Hebreos capítulo 1 y 2, dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó
heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces establece ahora a Jesucristo como el heredero de todo y por Él, ¿cierto? Todas las cosas fueron creadas. Él es el profeta de los profetas, ¿cierto? Porque ahora el Señor iba a hablar por medio de Jesucristo. Y sabe, cuando uno está leyendo el libro de Hebreos, se nos habla ahora de este nuevo pacto. Ya no consistía en la alianza que el Señor había hecho con Abraham, de que esa iba a ser este pueblo, sino que ahora en Jesucristo se establece un nuevo pacto. Usted lo sabe, por supuesto. Y se habla también de que para que sea efectivo este nuevo pacto era necesaria la muerte del testador. Mire, yo quiero que podamos leer ahí en Hebreos capítulo 9. ¿Sí? Capítulo 9. Se lo voy a leer igual en otra versión. Dice así: por eso Él es el mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente, para que todos los que son llamados, ¿cuántos llamados hay aquí? Amén, ¿cierto? Somos llamados por el Señor, puedan recibir, dice, la herencia eterna que Dios les ha prometido. Pues Cristo murió para librarlos del castigo por los pecados que habían cometido bajo ese primer pacto. Ahora bien, cuando alguien deja un testamento, es necesario comprobar que la persona que lo hizo ha muerto. El testamento solo entra en vigencia después de la muerte de la persona. Mientras viva el que lo hizo, el testamento no puede entrar en vigencia. Y entonces después uno sigue leyendo los versículos y habla de que en el antiguo pacto se constituyeron sacrificios. Y esos sacrificios les permitía mantener vivo, ¿cierto?, este perdón de pecados cada año que se hacía. Pero ahora en Jesucristo una sola vez y para siempre su sacrificio fue suficiente. Y dice que las cosas del antiguo pacto fueron figura de esta realidad. Y en Cristo ahora su muerte, mire, a mí me apasiona esto. Y yo pensaba lo mismo que el otro día el pastor decía, uno a lo mejor está escribiendo, y uno gozoso. No sé si se acuerda cuando el pastor dijo eso. Y hay hermanos que están así un poquito serios, ¿ya? Pero bueno, le cuento esto porque cuando uno trata de mirar esto y dice, wow, el testamento para que entre en vigencia, el testador tiene que morir. Y es lo que Cristo hizo. Él murió para que entrara en vigencia este nuevo pacto. Y en este nuevo pacto entonces, ¿sabe qué pasa con nosotros? Se nos da legalidad. Y eso, sabe que es maravilloso porque nos habla la palabra que nosotros que éramos esclavos. Estábamos muertos, dice, en delitos y en pecados. Éramos esclavos de las tinieblas. Estábamos en oscuridad. No teníamos oportunidad de llegar a Cristo. Pero por la obra de Cristo entonces cambiamos de ser esclavos ¿a qué? A ser hijos. Y mire lo que dice la palabra del Señor en Romanos. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y yo decía, wow, Padre, qué hermoso saber que ya no estamos en esclavitud, somos hijos. Si somos hijos, somos herederos y coherederos con Cristo. Y mire ahí sutilmente Pablo dice, si es que padecemos juntamente con Él. Le tengo una buena noticia, si está padeciendo, ¿está siguiendo los pasos de Cristo? No se complique por su tribulación momentánea. Amén. Mire lo que dice Gálatas, en esta misma idea. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo.
nuevamente se nos vuelve a afirmar esta idea de que ya no somos esclavos. Y cuando uno lee el pasaje de Gálatas es mucho más interesante, porque dice que cuando el niño es pequeñito, en nada difiere del esclavo. El esclavo que lo cuida, lo llevaba, le hacía la comidita, muchas cositas, y no había ninguna diferencia. Pero después dice que si el niño crece, puede entonces tomar aquellos derechos, lo que el esclavo no puede hacer. Y esta palabra, cuando dice Abba Padre, es muy interesante también leerla, porque esa era una palabra que estaba prohibida para los esclavos. Los esclavos no podían decir o referirse al padre de la familia como Abba. Esa era una palabra solamente que podías decirla un hijo. Y eran esas palabras que podía decir un hijo pequeño para reconocer al padre, la confianza que tenía en él. Entonces imagínense, cuando uno al principio lo lee y dice, Abba Padre, ya papito, pero no, mire la profundidad de la palabra, el esclavo no lo podía decir. Por eso Pablo está diciendo, mire, nosotros éramos esclavos, ahora somos hijos, y además se nos da el Espíritu para que sepamos que podamos referirnos a nuestro Dios como el Abba Padre, demostrando nuestra confianza, nuestro amor a Él. Mire, esto es tan tremendo de poderlo observar, porque nosotros en la vida cotidiana se dan tantos problemas cuando aparece un testamento. ¿Cuántos a lo mejor han tenido la oportunidad de hacer trámites para una posesión efectiva? Ese asunto es tremendo, porque se escribe, usted tiene que escribir el nombre de las personas, de los hijos, usted tiene que poner el RUT, no puede cometer ningún error. Si usted comete un error, uno dice, ya, si no importa, el 6 parece 8, da lo mismo. Pero para uno dicen, da lo mismo, la arreglamos. Pero si va con una enmienda o algo, la persona que está, ¿cierto?, allí, el abogado, empieza a mirar y dice, no, esto no corresponde. Esta persona no puede ir porque no hay una legalidad si hay un error. ¿Sí o no? No sé si alguno de ustedes ha tenido que hacer ese trámite. Entonces, incluso, fíjese, cuando hay hijos que no han sido reconocidos, usted puede decir, no, si ese caballero era mi papá, y ponen las dos fotos, son iguales, pero si usted no fue reconocido legalmente, no tiene parte en la herencia. Y usted puede decir, o incluso puede llorar, le pueden hacer el examen de ADN. Yo le preguntaba a mi esposo si le hacen el examen de ADN, y me decía, no, si aunque el examen de ADN esté, tiene que haber una legalidad que indique que usted es hijo, para que así entonces usted pueda comprobar esta legalidad y usted pueda ser parte de ese testamento. Yo le decía al Marce, a veces uno ha visto estas películas donde están todos los parientes esperando que el tío muera. ¿Ha visto esas películas o no? Que están ahí esperando el tío que se muera y que se abra ese testamento, y el tío agoniza, y cuando usted a lo mejor no tiene sentimiento dice, oh, el tío que se muera luego para saber si me dejó un pedacito de algo, alguna cosa. Y las películas ahí muestran todo expectante. ¿Y quién tiene que llegar? Murió el caballero, ¿cierto? ¿Quién tiene que llegar? Un abogado que le dé legalidad a ese trámite y pueda ver que todos los que están allí van a recibir la parte que les corresponde. Y mire, fíjese en esto, que Pablo también nos dice que nosotros tenemos esa legitimidad. Mire lo que dice Efesios. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y cuando la palabra habla de estas arras, es la garantía. El Espíritu Santo fue dado en nuestros corazones, fuimos sellados, somos de su propiedad. Y este Espíritu Santo que nos permite decir, Abba Padre, le da a usted legalidad de decir, soy parte de esa herencia eterna. Tengo esta legalidad, tengo como anticipo. Ahora, esta herencia, mire,
no es como las herencias normales, ¿ya? Estas herencias que se nos acaban, ¿sí? Herencias que nos duran poquitito, herencias que usted a veces lo único que quiere es deshacerse de esa herencia porque le ha traído puros problemas. Pero fíjese que aquí en el Señor nosotros tenemos este anticipo de esta vida eterna, porque nuestra herencia tiene que ver con heredar esta vida eterna, la vida eterna que encontramos en Él, ese propósito que nosotros no podíamos alcanzar por nuestros méritos. Recuerde que el hombre perdió en Edén muchas cosas y perdió una de las cosas más importantes, que fue la comunión con Dios. El pecado hizo esta gran brecha y no había cómo volver. La obra de Cristo hace que nosotros volvamos a estar con el Padre. Se vuelve a restablecer esta comunicación con Dios. Volvemos a recuperar aquellos que habíamos perdido en Edén, pero lo recuperamos solo cuando estamos en Cristo. Nosotros solitos no podemos. Cuando estamos en Cristo, entonces podemos recuperar todas aquellas cosas y podemos disfrutar de esto que el Señor tiene para nosotros, esta vida eterna. Mire, Hebreos 9:15 dice, Hebreos 9:15 dice, por eso Él es el mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente, para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna que Dios les ha prometido. La herencia que tenemos en Él, amados, es eterna. No se nos va a acabar. Esta vida de propósito, esta vida abundante, no se nos acaba porque nos despidieron del trabajo. Esta herencia, esta vida eterna, este gozo de saber que hemos sido salvos, no se debería agotar porque viene una enfermedad. Sé que son momentos a veces difíciles de enfrentar una enfermedad, pero deberíamos tener puesta la mirada en esto tan hermoso que el Señor ha hecho para nosotros, de que somos herederos de esta vida, de esta herencia que es eterna, que no se nos va a agotar, y además dice que es una mejor y perdurable herencia. Así lo dice Hebreos 10:34, dice, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Mire también lo que dice Primera de Pedro 1:4. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia, mire la descripción de la herencia, incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Yo busqué otra versión para que estas palabras como incorruptible, incontaminada, bueno, algunas se entiende, inmarcesible, ¿qué son? Mire, dice otra versión, tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, que es pura, sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Esa es la esperanza que nosotros tenemos, esa es la herencia que nosotros tenemos, y es lo que nosotros deberíamos constantemente tratar de mirar, porque el apóstol dice que las tribulaciones que hoy tenemos son momentáneas, son pasajeras. Él dice, porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, que en nosotros ha de manifestarse. Y a veces cuando estamos en un servicio como este, mis queridos hermanos, nosotros a veces tenemos destellos de esa gloria. A veces usted a lo mejor puede estar en su casita y usted está, pone una alabanza, una adoración, y usted siente la presencia del Señor en su casa. Todas esas cosas son anticipos de lo que nosotros viviremos en la eternidad. Por eso, mire, todo lo que usted pueda vivir hoy, luego sí, vívalo, llórelo, lo que tenga que llorar,
Déjele aquellos problemas, aquellas situaciones al Señor y luego trate de concentrar su pensamiento en estas verdades de la palabra. Dice que con gozo demos gracias al Padre que nos hizo aptos, es decir, Él nos calificó, Él nos dio la oportunidad que no teníamos para participar de esta herencia, porque somos hijos suyos, somos sus hijos, y si somos sus hijos, somos herederos de esta herencia hermosa que el Señor tiene preparada para nosotros, no solo en el cielo. No lo veas solo como algo futuro por allá lejos, no, es algo que desde hoy nosotros comenzamos a vivir en esta relación, porque el reino de los cielos es Él, es Jesucristo. Por eso dice que los que son impuros, inmundos, dice, no heredarán el reino de los cielos. Procuremos vivir entonces agradándole a Él, honrándole a Él, porque Él es nuestro Dios, Él es nuestro Padre bueno. Y mire, tengo 4 puntos más, pero lo voy a dejar hasta ahí, porque me voy a demorar un poquitito más en también hablar de esto, porque habla que somos santos y que estamos en luz. Ya no estamos en tinieblas, somos hijos de luz. Amén. Yo le voy a pedir que pueda cerrar sus ojitos para que podamos visualizar esta palabra, podamos tratar de comprenderla. Y si usted está pasando a lo mejor un tiempo difícil, un tiempo en que las cosas se han vuelto un poquito cuesta arriba, que en esta noche usted pueda nuevamente conectar con la obra de Cristo. Que usted nuevamente pueda conectar con esos beneficios hermosos que el Señor nos ha dado, en los cuales nosotros somos sus hijos y somos participantes de aquellos beneficios que el Señor nos da. Le voy a invitar que pueda ahí cerrar sus ojitos y quizás dejar delante del Señor su dificultad, su problema, que si usted no ha estado en este último tiempo, en estos últimos meses, quizás con gozo y agradecido, sino que en usted a lo mejor ha habido un poco de crítica o a lo mejor un poco de descontento, quizás a lo mejor en usted ha habido un poco de resignación a situaciones que no es lo que a lo mejor le gustaría en su vida. Que usted pueda en esta noche pedirle perdón al Señor y pedirle al Señor que también le dé el entendimiento para fijar en aquellas cosas en las cuales debe haber gratitud en nuestro corazón. Su trabajo, sus estudios, sus logros. Estamos terminando ya casi un año, estamos entrando al último mes de este año. Y usted a lo mejor puede mirar hacia atrás y pensar y decir, wow, tenía tantas metas y quizás no las logré. Tenía como meta hacer esto otro, y a lo mejor se siente frustrado, a lo mejor se siente triste por no haber alcanzado aquellas cosas que estaban en su corazón o en su mente. Pero que en esta noche usted pueda fijar sus ojos en la obra de Cristo. No podíamos participar de la herencia si no hubiese habido muerte. Y Cristo, con su muerte, nos metió en este nuevo pacto, en su sangre. Y su resurrección hace que nuestra fe no sea en vano. Señor, le damos gracias. Le damos muchas gracias, buen Dios, porque usted es tan bueno. Gracias, Señor, porque sin merecer muchas cosas, usted nos ha dado tanto, tanto. Y a veces, Señor, no tenemos la actitud correcta frente a su obra en la cruz. Señor, gracias, porque somos sus hijos, porque usted nos ha calificado
nos ha dado legitimidad para ser parte de esta herencia junto a los santos en luz. Señor, gracias, porque ya no somos esclavos, somos hijos. Y tú nos has dado tu Espíritu, que nos da esa convicción no solo de que somos hijos, sino de que somos herederos y coherederos con Cristo. Señor, gracias por amarnos, por ayudarnos, por bendecirnos y darnos este beneficio que hemos visto hoy.